Amén. Amén. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, que tu pelea no es contra tu marido ni tu mujer. La pelea no es contra el vecino que todo el tiempo te hace problemas. La pelea no es contra ese jefe que te está amargando la existencia toda la vida. La Biblia dice que no es nuestra lucha con ellos. Y ahí yo creo que ahí comienza algo muy, muy interesante, porque necesitamos despertarnos a una realidad que nosotros no estamos acostumbrados a ver ni a conocer, que es el mundo espiritual. Y 2 Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Usted no puede ignorarlas. Y no tenemos por qué darle un mínimo de ventaja, un mínimo de oportunidad, porque el mínimo de oportunidad que le des te terminará destruyendo. Te terminará destruyendo. La Biblia dice que Él vino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Qué significa eso? Hurtar significa robar. Matar quiere matarte espiritualmente, y cuando te mate espiritualmente te va a terminar destruyendo. Así que para que no gane ventaja en la familia, en los negocios, en las relaciones interpersonales, no podemos usted y yo ignorar las maquinaciones, sino que tenemos que tener oídos y ojos, sentidos atentos, sentidos bien atentos, y aprender a reconocer. Aprender a reconocer. Porque una maquinación es una acción, es un plan secreto, es algo que se prepara para manipular algo. ¿Me entienden? Usted conoce la palabra manipular. Cuando los hijos quieren algo, comienzan a ver quién es el más débil, y ahí comienzan a decirle que me compre, decirle que me dé, y hasta que te gana. Bueno, eso es lo que hace Satanás: manipulación. Una acción, un plan secreto para algo que está allí en lo oculto. ¿Para qué? Para destruir, para matar, para hurtar y para destruir. Satanás tiene planes ocultos. Y quiero por la palabra esta noche, porque la palabra es la que termina descubriendo los planes ocultos. Dice la Biblia, escuche esto, en Éxodo capítulo 6 verso 5 dice: asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Dice: a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y una de las primeras maquinaciones que tiene Satanás, y es la que justamente a veces el domingo en la noche, pero tal vez hoy está tranquilo porque mañana es feriado, es llenar tu mente de preocupaciones, de angustias, y mantenerte en ese estado. Mantenerte en ese estado. La Biblia dice que Moisés venía de parte de Dios, y Dios le dijo: dile estos, y venía un mensaje alentador, un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación, un mensaje de restauración para el pueblo. Eran buenas nuevas. Pero sabe que el pueblo no podía comprender. Y usted dirá: pero ¿qué tiene que ver el pueblo de Israel conmigo? Tiene mucho que ver, porque toda la Biblia es un libro espiritual. Y tal vez usted puede leer, es cierto, usted puede leer que ellos allí eran subyugados por el enemigo, y había pesadas cargas que ponían sobre ellos. Porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 1 verso 9: y les dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia.
De lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les pusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje de Pitón, de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, dice, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Y lo peor que puede haber para una persona es la esclavitud. Y la peor esclavitud es la ignorancia espiritual. Es mantenernos atados por dentro y no saber ni siquiera quiénes somos. Así estaba el pueblo, porque las tareas que ellos comenzaron luego ¿sabe qué? Ellos allí tenían todo en Egipto. No les faltaba nada. Por eso es que cuando salieron en ese éxodo, ellos comenzaron lejos de Egipto a recordar: ay, pero allá comíamos las cosas de balde, allá había abundancia, allí no teníamos problemas. Y la Biblia dice que estuvieron 400 años, casi 400 y pico de años esclavos en Egipto. Pero no era una esclavitud como la que usted se imagina, forzada allí con cadenas. Era a cambio de lo mejor. Era a cambio de lo mejor. Ellos se creían libres, pero no podían hacer lo que querían. Y tampoco tenían la noción exacta, ni siquiera de quiénes ellos eran. Pero ¿sabe qué? Faraón tenía temor. Faraón tenía temor, porque ellos, cuando parecía que más los oprimían, más crecían. Yo quiero que entiendas, porque la Biblia dice que Faraón temía. Y en la actualidad, una de las maquinaciones de Satanás sigue siendo la misma: mantenerte ocupado, a cambio de lujos, a cambio de placeres, a cambio de afanes, de angustias. Mantenerte ocupado a cambio de temor. Entonces quiere llenar tu mente y tu corazón de angustias. Si estás en la casa del Señor y estás preocupado porque qué te van a decir, qué va a pasar mañana, tu mente y tu corazón están en el problema, y Satanás te da manija y te da manija, porque le conviene tenerte atado, tenerte allí esclavo de eso que te preocupa. Tal vez te dio algo, tal vez pensaste que era de Dios, pero la bendición que viene de Dios enriquece y no añade tristezas. Pero lo que estás teniendo, no sé, tal vez te metiste en una cuenta, tal vez compraste algo y dijiste: ay, qué bendición, pero todo el tiempo te tiene preocupado. A cambio de algo. Así que ellos decidieron duplicar las tareas y le daban más cosas a cambio de algo. Y esa es una maquinación, esa es una pelea que tenemos que librar en el mundo espiritual. En la actualidad, una de las maquinaciones de Satanás sigue siendo llenar la mente y el corazón de los creyentes con afanes, con angustias, con temor. Y que no pongas atención a lo que se predica, a lo que se te lee. Que no pongas atención a las armas que Dios quiere entregarte. Que no pongas atención. Necesitamos entender esta realidad espiritual, hermanos, porque a veces alguien viene con un problema en la casa y se va con el mismo problema, porque Satanás logró esclavizarte la mente y el corazón con afanes, angustias y preocupaciones. Entonces uno no le da lugar. Un esclavo jamás va a pensar como libre, y no le damos lugar al Espíritu de Dios que venga y nos haga libres. Dígame si después de una santa cena no son los días donde usted más se va, a veces manifestado, más chismoso, y más que esto y más que el otro, cuando vuelve a su casa. Porque Satanás sabe mantenerlo esclavo y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Es un día tremendo donde venimos a honrar lo que Jesucristo hizo y a pisarle la cabeza al diablo, pero ese pisotón dura poco. De la puerta para allá ya se terminó. Y eso quiero que entiendas esta noche. Que puedas tomar tu milagro, que puedas esta noche llenarte del Señor, y que vayas a tu casa
y mantengas esa llenura. Y mantengas esa llenura. Por eso quiero que entiendas esta noche que una de las maquinaciones es que mantenerte preocupado, constantemente angustiado, preocupado. La segunda que quiero hablarte, Jueces capítulo 6 verso 1. Escuche lo que dice la Biblia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Los madianitas fueron un pueblo enemigo del Señor, enemigo del pueblo de Dios. Y ellos usaron una estrategia que les dio mucho resultado: dejarles sin alimento a los israelitas. Satanás sabe que la Biblia dice que es un enemigo astuto, pero está vencido. Pero estos madianitas sabían que si quitaban el alimento, ese pueblo se volvía débil. Se volvió un pueblo débil, un pueblo que no tenía fuerzas por la falta de alimento. Estamos hablando de alimentos en el plano natural. Entonces ellos le robaban y no había que comer. Así que imagínense, si no había que comer, ¿cómo crecían? No podían crecer. Esos niños crecían sin vitaminas, sin proteínas. Ninguno era fuerte para la guerra luego ninguno podía ir a la guerra. Eran enfermos seguramente. Pero esta misma arma Él está usando hasta el día de hoy. Pero la Biblia es un libro espiritual, hermanos. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le enseñe la palabra. Satanás no quiere enfrentarse a cristianos fuertes espiritualmente hablando. Él no quiere enfrentarse contra guerreros de la fe. Él no se quiere enfrentar contra aquellos que leen la Biblia, contra aquellos que usan la espada verdaderamente. Él no se va a enfrentar, porque aquella persona que le pone el oído a la palabra, aquella persona que busca en la palabra, aquella persona que está atenta en el culto, es una persona que viene a alimentar su espíritu. Viene a alimentar su espíritu. Y Satanás sigue usando la misma estrategia que hace años. Te trae a la reunión y no te deja escuchar la palabra. Va a hacer lo imposible para que seas un débil espiritual. Entonces, como ya no te deja leer la Biblia en tu casa, no te deja escuchar una palabra ni siquiera en la radio, en la televisión, ya venís a la iglesia, pero sos un débil espiritual. Entonces viene la palabra para alimentarte, y como estás débil, esa palabra de nuevo no causó efectos, porque logró otra vez robarte, porque logró que tu atención esté en otra cosa y no en la palabra. Vino a robarte. Sigue usando las mismas armas. No quiere dejarte que te alimentes de la palabra. Va a ponerte obstáculos a la hora de leer la Biblia, de buscar al Señor. Va a crear conflictos. ¿Por qué? Porque te debilitó. Esto es lo que hacía en la antigüedad. Él sabía que robándole el alimento, y en 7 años, todas las veces que ellos estaban por fin por comer algo, por alimentarse, por salir adelante, venía el enemigo y les robaba. Y así los debilitaba. No había alimento. Pero la Biblia está hablando del alimento espiritual. Usted sin el alimento espiritual es una presa fácil del enemigo. La Biblia dice que el pueblo del Señor se murió, pereció, fracasó, se angustió, tuvo circunstancias, porque no tuvo sabiduría, y la sabiduría viene del alimento espiritual. Entonces usted fue a enfrentarse con cualquier arma al enemigo, y Satanás, de la única manera que lo podemos vencer es con la espada de la palabra. Jesús nos demostró que en un tiempo de ayuno lo venció con la palabra. Lo venció con la palabra. Pero si te falta el alimento espiritual, que es la palabra, vas a ser un débil. Entonces Satanás siempre buscará la manera de alejarte poco a poco del alimento espiritual.
¿Sabe que Satanás no está interesado en atacarte con una prueba de fuego? Él quiere sacarte el alimento espiritual. Porque cuando te saca el alimento espiritual, cuando te saca de la palabra, cuando te saca de la oración, del ayuno, a no ayunar más, cuando logra sacarte de todas esas herramientas y esas armas espirituales que alimentan tu espíritu y te fortalecen, sabe que luego es fácil ponerte un cáncer, sabe que luego es fácil ponerte un divorcio en la familia, sabe que es fácil hacerte un hombre violento, una mujer violenta, hacerte alguien que se va por cualquier viento que le arrastra. Es fácil. Pero cuando hay alguien que le pone la atención por sobre todas las cosas, dígame cuando usted va a comer, dígame a quién no le gusta, a quién le gusta que le moleste cuando va a comer. Seamos sinceros. A mí no me gusta, pero a veces tengo que hacer cosas y uno ya corta cuando está comiendo. Pero a nadie le gusta que lo molesten porque uno quiere disfrutar y quiere comer bien, que es normal, no es algo que está prohibido. ¿Me entienden? ¿Cuánto más tenemos que estar atentos cuando nos estamos alimentando espiritualmente, hermanos? ¿Cuánto más? Es por eso que no en vano, no porque a alguien se le ocurrió escribir de los madianitas y de los amalecitas, y usted tal vez, porque generalmente el que es ignorante de las escrituras y de las cosas espirituales va a decir: ¿a mí qué? Los amalecitas y los maidanitas, esto que dice. Yo tengo otros problemas. Porque Satanás logró robarte el alimento espiritual y te convierte en un ignorante. Entonces es necesario que entiendas, a él no le importa venir con una prueba de fuego. ¿Sabe qué? La prueba de fuego ya llegó, luego que logró quitarte lo principal, lo que te cubría. Cuando él poco a poco logró un día decirte: no ores, y no oraste, pero mañana voy a orar. Cuando logró un día decirte: no leas la Biblia, y no leíste la Biblia. Cuando te hizo escuchar a cualquiera que no te edifica y comenzó a llevarte por cualquier lado, ahí comenzó. Ahí comenzó. Eso es para él lo mejor que te puede pasar, porque luego de eso estás expuesto a cualquier cosa. Pero quiero decirte que esto no es de la noche a la mañana. Entiéndanme los que por ahí andan medio caminando así, porque Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia. Pero yo vi a muchos llegarle el día. Sí, oro y leo la Biblia. No es muchas veces ni en meses ni en un año. A veces Dios tiene misericordia hasta 1 y 2 años. Pero cuando te llega el día y Dios dice: bueno, basta, ahí es lamentable. Ahí es lamentable. Por eso a él no le importa ponerte una prueba de fuego, una gran enfermedad, un gran problema de entrada. Él sí puede sacarte esto y esconderte y quitarte las armas espirituales. Ya está hecho. Ya está hecho, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que Satanás dijo: yo les quito el alimento, y se quedan débiles esto. Les quito el alimento. Es por eso que quiero animarte a que reconozcas en tu vida todo aquello que Satanás está usando a modo de plan para que te distraigas. Para que te distraigas. ¿Sabe que en una oportunidad, en Mateo 16:23 dice la Biblia que Jesús estaba allí preparado y le comenzó a contar a los discípulos: miren, muchachos, yo tengo que ir a la cruz, tengo que morir, me tienen que torturar, me van a desfigurar, voy a pasar por tanto sufrimiento, le dijo. Pero le estaba contando del plan de Dios. Y la Biblia dice que Pedro, que era alguien que era muy emocional, antes que el Espíritu Santo venga sobre él, comenzó a reconvenirle y decirle: pero no, maestro, ¿por qué te vas a ir a la cruz? ¿Por qué vas a morir? ¿Por qué vas a sufrir tanto? Y Jesús, que entendía las cosas espirituales, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En la de los hombres. Es necesario que entiendas: Satanás va a querer quitarte el alimento espiritual. Y Pedro escuchaba lo que el maestro le decía. Era alimentado por boca del mismo Jesucristo. Pero hasta ese momento Satanás logró quitarle el alimento y no entendía nada. Hermanos, cuidado.
Cuidado, dígale a su hermano, cuidado. Cuidado que Satanás no te esté robando. Es tiempo de recuperar el alimento espiritual. Es tiempo de recuperar la presencia de Dios. Lo tercero y lo último que quiero hablarte está en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 3 al 5. Y dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Satanás va a tratar de ponerte angustias, preocupaciones, va a tratar de desviar tu mirada con angustias, con preocupaciones. Va a tratar de robarte el alimento espiritual para que seas un débil. Pero si hay un arma que para él comprende que es letal, es cuando comienza a tocarte los sentimientos. Los sentimientos. Quiere destruir tu vida por esa puerta que se llaman los sentimientos. Los enemigos de Sansón se dieron cuenta que no había manera de vencerlo, de destruirlo, porque la fuerza física de él era sobrenatural. Pero sabían que se había enamorado de alguien. Abrió la puerta de los sentimientos, primero a alguien incorrecto, pero mostró su corazón. Descuidó la puerta de su corazón y comenzó el fracaso de él. ¿Sabe que cuando se trata de sentimientos hay algo que Satanás quiere que caigas en ese lazo de la falta de perdón? Sansón cayó en un lazo de enamoramiento profundo de una mujer que no amaba a Dios. Eso fue lo que trajo la destrucción de él. Pero cuando hablamos de sentimientos, yo quiero hablarte porque la palabra nos muestra que hubo algo sentimental allí que lo destruyó. Pero si tenemos que hablar de sentimientos, a veces tenemos que hablar de falta de perdón, de no aprender a pasar por alto las ofensas que están allí en el alma, que quieren quedarse en el alma, que te quieren volver una persona sentimental en esa área. La Biblia dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 3 maquinaciones, 3 maneras en las que Satanás quiere destruir al cristiano: robándote el alimento espiritual, poniéndote llenar tu mente y tu corazón de angustias y preocupaciones, y cuando logra meter su mano entre tus sentimientos, ahí somos presa fácil de él. Cuando no sabemos perdonar, cuando nos enojamos fácilmente por cualquier cosa, ese es un síntoma. Un síntoma cuando alguien se enoja y tiene esas reacciones de enojo. Es una persona que está siendo manejada por la esclavitud de Egipto. Por la esclavitud de Egipto. Por eso en esta noche yo creo que el Señor te trajo por 2 razones. Primero, para que seas libre. Y segundo, que luego que puedas conquistar esa libertad, juntos podamos compartir el cuerpo y la sangre y decirle: Señor, entiendo, comprendo, Señor, que no necesito más nada. Ya hiciste todo por mí en el Calvario. Pero necesitamos tener oídos. ¿Sabe que cuando Sansón cayó por los sentimientos? Ay, pero a mi hijo nadie lo toca, yo lo corrijo. Él es así, nomás, yo sé, porque a mí me tocan y parece que me tocan todo. ¿Sabe qué es lo primero que hicieron con Sansón cuando lograron meterle la mano en los sentimientos? Sacarle los ojos. Y quedó ciego.
Entonces Satanás, él sabe que si te quedas ciego espiritualmente, no vas a ver lo que Dios tiene para tu vida. No vas a comprender lo que Dios está preparando. Entonces le conviene mantenerte ciego. Le conviene que andes allí ciego sin entender lo que Dios tiene. Y Él te pueda llevar de un lado a otro. Pero yo pedirle perdón jamás, no saber el daño que me hizo. Entonces dice, acá hay una puerta. Y te convierte en un ciego espiritualmente hablando. Pero hoy es una noche para decirle basta a Satanás. Yo creo que es una noche para decirle hasta acá llegaste. Y ¿sabe qué? La mejor muestra, y la Biblia dice que el amor todo lo cubre. Cuando nos animamos a bendecir, aunque tal vez ese que te hizo daño digas, pero ¿cómo voy a hacer yo para alguien que me hizo tanto daño? ¿Sabe que la Biblia dice? Que tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si le amamos al que nos quiere, ¿qué mérito tiene? Dice que los gentiles hacen lo mismo. Y quiero decirte algo para que conozcas, y cierro con esto. ¿Sabe que Satanás siempre va a usar las rodillas débiles? Le dije a un hermano los otros días, si Satanás viniera de frente, todo el santo día le estaría pegando de piña por la cara, pero jamás vendrá de frente, porque él sabe que está perdido y que está vencido. Jesucristo lo venció. Entonces, ¿sabe qué hace? La Biblia dice que el ejército de él tiene escalafones, dice Efesios: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, géneros demoníacos. Y comienza a enviar a esos conforme, ¿sabe a qué? A tu fortaleza. Entonces, cuando hay uno medio carnal que se enoja por cualquier pavada, que no entiende nada de las cosas del Señor, dice: no, a este mandale, a este chiquitito nomás, que ya le hago así nomás, ya salta como leche hervida, ya no se va más a la iglesia, ya no ora más, ya no lee la Biblia, suficiente para que le juegue. Pero cuando hay un cristiano lleno del Espíritu, va a querer mandar principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, pero nada de nada le dará resultado cuando hay un cristiano fortalecido, lleno del poder del Espíritu. ¿Y sabe qué? Él no se atreverá jamás, porque sabe que está vencido, sabe que Jesucristo lo venció. Por eso oro para que en esta iglesia, para que esta casa no esté llena de débiles y enfermos. Débiles y enfermos, dice la palabra. Cuando ustedes vengan a compartir el cuerpo y la sangre, dice Corintios, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, entiendan lo que están haciendo, porque no entienden. Hay débiles y enfermos, y está hablando de débiles y enfermos espiritualmente. Y esta noche de Santa Cena yo le clamé al Señor hoy, le dije: Señor, que esta noche salgamos comprendiendo. Que no sea una noche que vuelvas a tu casa y digas: ay, pero fulano, ay, pero mengano, ay, problema tras problema. Pero cuando entendiste espiritualmente lo que significa, y hoy que tus ojos están abiertos porque ya conoces cómo son las maquinaciones del enemigo, es una oportunidad para decirle a la enfermedad que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Es una oportunidad para decirle a ese problema en el hogar que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Pero quiero estar seguro esta noche que hayas comprendido. Por eso quería tomarme el tiempo para ministrar. Hay cosas, hermanos, que a nosotros nos parecen buenas, pero no son buenas. Es por eso que quiero orar esta noche y quiero que te levantes. Pero esta noche necesitamos la presencia de Dios, que esta palabra no caiga en sacos rotos, que te puedas levantar, y que tal vez viniste lleno de necesidades y con 1.000.000 de problemas. No importa. ¿Sabe que Dios es más poderoso que su problema? No importa. Yo creo que es esta noche una noche clave, una oportunidad que Dios está abriendo para que puedas ser libre en el nombre de Jesús.